los principios, y después vamos a pasar a estudiar la segunda epístola de Timoteo. Entonces, los principios que Dios estableció para arreglar nuestras lámparas. Y esto tenemos que mostrárselos a nuestros hermanos. A ver, vamos a buscar acá. Vamos acá abajo, los principios, al final de todo. Entonces, una de las cosas importantes es que Dios preservó de un modo especial las palabras de profecía y cerró los ojos de la gente, de los impíos, ¿no? E incluso de los profetas para que no pudieran corromperlas. Pero además de preservar las palabras de la profecía, Dios estableció principios claros y sencillos que debemos seguir para estudiar las escrituras y arreglar nuestras lámparas. Ahora, estos principios tenemos que mostrárselos a nuestros hermanos para que comprendan. Entonces, el primero es que Dios nos dice que no tenemos que agregar ninguna cosa ni quitar. Ese versículo no está, pero nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. O sea, nuestro foco tiene que estar en lo revelado por Dios, y no hay que agregar ni quitar nada. Por eso cuando uno estudia un tema hay que buscar todo lo que Dios dice de ese tema. Como leemos en los próximos versículos, que para conocer la verdad tenemos que alimentarnos de todo lo que Dios reveló, ¿no? Como Jesús lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces acá es importante diferenciar lo que sale de la boca de Jehová de todo lo que está registrado en la Biblia, porque en la Biblia hay un montón de cosas registradas, pero lo más importante es todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios reveló, las palabras que salieron de su boca, ¿no? Porque de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso es importante una así dice Jehová. Y como leemos en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La suma de todo lo que Dios dijo es la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. Entonces, cuando entendemos todo lo que Dios dijo, esa es la verdad. Esa es la verdad revelada. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios juzga algo, ese juicio no cambia, es eterno. Entonces, cuando Dios dijo A, es A para siempre. Entonces, como Dios no cambia, es veraz y no se contradice, sus juicios son eternos. Por eso, uno así dice Jehová es eterno, y cuando Dios dice sí, es sí, y cuando dice no, es no, como Jesús lo dijo. Cuando nos dijo tenemos que ser como nuestro Padre, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y vamos a ver que Dios cuando habla quiere decirnos algo específico, dice sí, sí o no, no. Y cuando algún teólogo quiere darle la vuelta, bueno, pero quiere decir tal cosa, eso viene de mal. Jesús fue claro. A ver, si Dios dijo sí, es sí. Si dijo no, es no. Entonces, con estos principios, demostrándole a nuestros hermanos estos principios, es fácil deshacer la obra de engaño. Pero tenemos que conocerlos. Y como dice Elena, los lobitos y los falsos maestros, falsos pastores, le querrían dar un sentido distinto a las palabras de la Biblia que el que tienen. Y esos son falsos maestros, porque el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura de una profecía. Y además, Dios, sabiendo lo que pasaría, dividió la Biblia en dos partes y lo llamó los dos testigos, y nos dijo que no se tomará en cuenta un solo testigo. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá una afirmación o una acusación en este caso. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Entonces tenemos dos testigos. Y la única forma de que podamos decir que algo es verdadero en los cadáveres es que los dos digan lo mismo. Y el otro tema es que nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue cambiado mayoritariamente y contradice al Antiguo con sus testimonios. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? Dios es claro. Si las palabras del Nuevo Testamento son contrarias a las del Antiguo Testamento, o sea, no se sujetan y son contrarias al testimonio de la ley de los profetas, no son verdaderas. Y eso es claro, como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha merecido, no son guiados por Dios. Entonces, si el que escribió en el Nuevo Testamento algo es contrario a la ley de los profetas,
no era guiado por Dios, y obviamente no eran los apóstoles, como dice Pablo en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. Entonces, cuando Dios dijo algo, y eso no cambia, es eterno, eterno es todo juicio de Dios. Entonces, cuando Dios en la ley, el testimonio de los profetas, dijo algo, eso no cambia. Por eso, como Dios no es un Dios de confusión, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, si Dios trae un nuevo profeta, tiene que estar sujeto a los profetas anteriores, porque Dios no cambia, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jehová el Señor. Y como Dios no se contradice, no es un Dios de confusión, nunca el mensaje profeta, si es verdadero, puede contradecir el de los profetas anteriores, como dice Pablo, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y Pablo, cuando escribía, él sabía que todo lo que él predicaba o enseñara, si era verdad, es porque estaba sujeto a los profetas. Y esto es muy importante. No hay una revelación que contradiga al Antiguo Testamento, porque Dios no se contradice. Si hay algo que lo contradice, justamente, no es de Dios. Y esa es la regla clara. O sea, todos los profetas están sujetos a la ley de Moisés, no pueden estar en contra. Y a veces, cada vez que viene un nuevo profeta, está sujeto a los anteriores. Y Elena, que es el último profeta de Dios, tiene que estar sujeto a los anteriores, pero específicamente lo que Dios le mostró. Lo que ella escuchó en sus visiones, que ella pone entre comillas en sus escritos, o lo que ella vio. Ahora, sus opiniones eran las de ellas, pero la revelación de Dios, o sea, las palabras de Dios tienen que estar sujetas ¿a qué? A los profetas. Ahora, si hay algo que no está sujeto a los profetas, ¿qué quiere decir? Que al que lo escribió no le había amanecido. Y eso es importante, porque el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. Ella misma lo dice, la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Porque si es el espíritu de Dios, lo que revela está sujeto a los profetas. No puede contradecirlo. Ahora, si se aparta, no es el Espíritu de Dios, por eso se puede probar los espíritus. ¿Ves? Isaías declara, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir? Que en vez de invocar al Espíritu de Dios, están invocando a otro espíritu está hablando. Y eso es claro. Entonces, eso tienen que entender nuestros hermanos, porque, digamos, es importante, porque no hay otra regla. Son los principios básicos. Entonces, cuando un hermano nos dice algo, y hay que probarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos que probar lo que dice la Biblia católica. A ver, ¿fue inspirado por Dios o no fue inspirado por Dios? Ese es el tema. Entonces, todo lo que dice el Nuevo Testamento y todo lo que dice la Biblia tenemos que verlo si es inspirado por Dios. Entonces, los puntos claves en nuestro tiempo son los que aparecen dentro de nuestras Biblias, porque como escuchamos al pastor en la iglesia de Florida la otra vez, todos los pastores fueron enseñados en la doctrina de los lobitos. ¿Y qué usan? Los versículos clásicos que introdujeron en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 1:1. Entonces uno puede decir, ¿le amaneció o no le amaneció? Ahora, si fuera Pablo el que escribe esto, tendría que estar sujeto a los profetas. Ahora, ¿qué pasa cuando no está? ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién está hablando acá? El que dice que los profetas están sujetos a los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, y aquí alguien está hablando, justamente lo que dice Pablo, que Dios nos habló por medio de los profetas y él mismo dice que los profetas están sujetos a los profetas. Y acá aparecen palabras que son contrarias a los profetas. O sea, hay una persona que no es Jehová
por medio de la cual Jehová hizo el universo. ¿Cómo es esto? Entonces hay un hijo de Dios, hay un Dios Padre y un Dios Hijo, que es el creador, ¿no? Ahora, pero la Biblia dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahora, el Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y dice que nuestro Padre. O sea que tiene un hijo. Es mentira que Jehová hizo los cielos y la tierra y que es nuestro Padre, sino lo hizo un Dios Hijo. A la ley, al testimonio. ¿Eh? Ahora, Dios tenía un Dios Hijo al que le encargó, que fue la gente de la creación, y además sigue siendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma su sustancia. O sea, un Dios Hijo que tenía, y este concepto es pagano, ¿no? O sea, Pablo no lo iba a usar porque es el concepto pagano. Un Dios Hijo que tenía la sustancia del Dios Padre, que es la sustancia de todos los dioses paganos. Entonces, por eso había 2 dioses, había 2 personas que eran Dios, como dice Roma. Entonces, ¿cómo es esto? No, les compartí la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, habíamos estado viendo los principios que tenemos que aplicar. Entonces, ahora lo vamos a aplicar a este caso, ¿ves? Entonces, porque acá habla de que Hebreos, por ejemplo, Hebreos 1, 1 al 3, ¿no? Y esto lo repasamos porque tenemos que nosotros mostrarlo a nuestros hermanos, a un pastor hay que mostrárselo. ¿Cuáles son los principios que Dios nos dijo que tenemos que aplicar? Y si lo aplicamos en este caso, ¿ves? Porque acá aparece las primeras partes, el credo de Nicea, el primer concepto de que hay un Dios Hijo, que es el agente creador, porque a sí mismo es el universo. Y es el que tiene la sustancia, la misma sustancia de su Padre, o sea que es Dios de Dios, luz de luz. Quiere decir que hay 2 personas que son Dios, como el credo de Nicea. Y después aparece la tercera persona que introducen, que es el Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los principios que Dios nos dijo que tenemos que aplicar? Estos. Los repasamos de vuelta y ahora los verificamos. Que tenemos que basarnos en lo que Dios dijo. Y tenemos que escuchar todo lo que Dios dijo. Y que la suma de su palabra es verdad y eterno es todo juicio de su justicia. O sea, cuando Dios dice algo, eso no cambia. No es que dijo algo porque no lo quería, no podía revelar, o no, Dios no hace eso, como dice Jesús. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Dios nunca iba a hacer eso. Y como dice Elena, los falsos maestros son los que tuercen estas palabras y quieren darle otro sentido. Pero el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. Si Dios dijo sí, es sí, y si no, no. A no ser que se trate de un símbolo o figura que tenemos que interpretar qué significa. ¿Ves? Y cuando tenemos 2 testigos, los 2 testigos tienen que dar el mismo testimonio para nosotros podamos darlo por verdadero. Pero entre los 2 testigos hay un orden de precedencia y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el cuarto punto. Porque, como le dice Pablo en 1 Corintios 14, 32, 33, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, si Dios reveló algo por un profeta, primero por Moisés, después por otro profeta, el otro profeta, si es guiado por Dios, no va a contradecir lo que Dios reveló por medio de Moisés, porque es Dios mismo que está revelando. Y así, todo lo que está revelado en la Biblia, el profeta próximo está sujeto a todo lo anterior, porque simplemente es un mensajero de Dios. Pues Dios no es un Dios de confusión. Por eso Isaías 8:20 dice, la ley, el testimonio, los profetas. Ahora, si viene otro diciendo que es profeta y no dice conforme a esto, es porque no le ha amanecido, o sea, no es enviado por Dios. Y como dice Pedro en 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jehová el Señor. Y por eso, los verdaderos profetas están sujetos a los profetas, simplemente pues son mensajes de Dios, y Dios es veraz y no cambia, ¿no? Entonces, si aplicamos esos testimonios, esos principios que son básicos y son sencillos, vamos a ver lo que pasa. Entonces lo aplicamos, por ejemplo, aquí.
a 1 Hebreos 1, 1 al 3, que nos dice que hay un Dios Hijo, que es el agente creador, y que ese Dios Hijo tiene la misma sustancia que el Dios Padre, o sea, es Dios por su naturaleza, es un Dios que es fuerte, todopoderoso. Entonces lo probamos a la luz de lo que Dios dice. Y vamos a ver que lo que hacen todos nuestros pastores es ocultar lo que Dios dice, claramente. Porque cuando Él define algo claramente y dice sí es sí y dice no es no, entonces tenemos que mostrar a nuestros hermanos eso. Entonces, por ejemplo, vamos a Deuteronomio. Vamos a algunos puntitos nomás. Deuteronomio 32. Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando Él nos dice que es nuestro creador, así pagáis a Jehová por los pueblos loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó. O sea, ¿quién nos creó? ¿Un Dios Hijo o nuestro Padre? Jehová, nuestro Padre. Él te hizo y te estableció. Y Él es el Altísimo. ¿Y qué pasó cuando llevó a Israel de Egipto a Canaán? Dice, Jehová solo le guió. Y con él no hubo otro Dios. Entonces, ¿es verdad o mintió Dios? Jehová es el que le dio los mandamientos a Moisés, y Jehová es nuestro Padre. ¿Había con él un Dios hijo? No, eso dice Jehová que no. Entonces, cuando Jehová dice que no, y es no. Ahora vamos un poquito más adelante. Y cuando nos dice que habría entre nosotros el vino de Babilonia, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y ese es el falso Jesús. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios en este tiempo? La iglesia remanente, la iglesia adventista, no hay otra. El resto es parte de Babilonia. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que todo está en la condición de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? O sea, ¿qué tendría el pueblo de Dios? Tendría dioses. Tendrían personas que tienen la misma esencia, sustancia y son dioses. No es una persona. El monoteísmo es una persona que es Dios. Cuando hay tres, son dioses. La falsa roca en que se refugiaban, ¿por qué? Porque los habrían disfrazado estos dioses de Jehová y lo estarían usando el nombre de Dios y lo llamarían Jehová. Salté al comienzo, no sé por qué salté. Salto ahí. ¿Y qué termina siendo Dios en Deuteronomio 30? Jehová en Deuteronomio. ¿Por qué salta al comienzo? No sé. 32, 29. 29. A ver si acá. No sé por qué salta al comienzo. Bueno, iremos así. Entonces, ¿qué dice Jehová? Que la otra es una falsa roca y él no es parte de la falsa roca. Él es Jehová, él es la roca verdadera. Y dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Hay dioses con él? Jehová dice que no hay. ¿Y qué dijo Jesús? Sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Y si Jehová dice que nuestro Padre, dice que con él, con nuestro Padre, no hay otros dioses, y eso lo cambia, no hay otro. Es sencillo. Entonces esto hay que mostrarle a nuestros hermanos que creen que sí hay. Y Jehová dice, no, no hay. Conmigo no hay otro. Entonces, ¿qué principios le mostramos? Esto sencillo, a la ley, al testimonio. Ahora, si la ley dice que no hay otro con Jehová, si alguien dice una cosa diferente, ¿la amaneció? No, no es Dios el que lo guió, es otro espíritu. Por eso cuando se dice que con Jehová, con nuestro Padre, hay otro Dios, y ese otro Dios es el Creador, y es un Dios Hijo, y el que dice eso no le amaneció. Ese es el tema. El Nuevo Testamento dice una cosa, ahí en ese versículo, y en otros dice otra. Ahora, ¿cuándo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen lo mismo? Entonces ahí, cuando las palabras del Nuevo Testamento se sujetan a las del Antiguo Testamento,
como los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esa es la verdad, porque los apóstoles hablaron siendo guiados por el mismo espíritu que guió ¿a quién? A los profetas del Antiguo Testamento, porque Dios no es Dios de confusión, como dice Pablo. Entonces así es sencillo verlo, probarlo. Entonces, ¿Dios es un Dios de verdad? Sí, como leímos aquí, como dice Jesús. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Si quieren ser como vuestro Padre está en los cielos. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Y Él dice que no hay otro Dios con Él. No hay. Ya está. No hay que dar tanta vuelta. Es sencillo. Se aparta de un juicio de Dios y ese juicio es eterno. Y toda la ley y los profetas están sujetos a esas palabras. Porque Dios es un Dios de verdad y no cambia. Entonces, cuando vamos a Isaías, y este trimestre, ahora vamos a estudiar Isaías, por eso es una bendición. Vamos a estudiar Isaías, pero vamos a estudiarla completa. Vamos a ver que en la lección se van a tratar de disfrazar lo que Dios dice y ocultar. Pero vamos a tratar de que nuestros hermanos lo vean. Pero tenemos que mostrarles los principios con los que fue escrita la Biblia. Los profetas están sujetos a los profetas. Cada vez que Dios emite un juicio, ese juicio es eterno. Y cuando Dios dice que no hay dioses con Él, ese juicio no cambia. No hay ni va a haber dioses con Él, como le dice en Isaías cuando anuncia el Evangelio. Entonces, cuando vamos a Isaías 44, ¿no? ¿Qué leemos ahí? Isaías 44:8 dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis. ¿Por qué? Porque después estaría la falsa roca, pero no tengan miedo. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, dice. ¿Qué dice acá? Dios dice no. ¿Y ese no es no? Sí. No hay Dios sino yo. ¿Qué quiere decir eso? No hay alguien que tenga mi esencia, mi sustancia, mi naturaleza. ¿Quién está hablando acá? Jehová, nuestro Padre. Y habla en primera persona singular. Y dice, no hay Dios sino yo. A ver, aparte de Jehová, ¿hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo? ¿Otras dos personas que sean Dios? Como dice Roma y dicen nuestros teólogos. Dios dice que no. Y como Jesús dijo, si Dios dice no, es no. Ahora, y el que se aparta de esto, se aparta de una silla de Jehová. ¿Sabes? Y si lo quiere torcer, si su hablar no es no, no, y si sí, si no quiere darle otro significado, de mal procede. ¿De dónde procede? No de Dios, ¿no? Del príncipe de este mundo. Y por eso él dice, no hay Dios sino yo. Ahora, y habla en primera persona. Y este juicio es eterno, no hay otro. En ese tiempo no había otro Dios, no había un Dios Hijo ni un Dios Espíritu Santo que estuvieran con Jehová. Dice, no hay fuerte. ¿Y qué quiere decir? No hay otro que tenga mi naturaleza, no hay otro Dios fuerte. Dice, no conozco a ninguno. Ahora, y esto es claro, si aplicamos los principios que Dios dice, lo que no se sujeta a la ley y a los profetas, porque Isaías está sujeto a la ley. Ahora, todo nuevo profeta tiene que sujetarse a todos los profetas anteriores. Si lo que dice el Nuevo Testamento no se sujeta a esto es porque el que lo escribió no le amaneció y no es guiado por Dios. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Ahora, si Jehová, el omnipotente, el omnisapiente, no conoce a ninguno, quiere decir que él no tiene un Dios Hijo que sea su agente y que tenga su naturaleza. Y tampoco existe un Dios Espíritu Santo. Y así es sencillo, porque no hay que darle vuelta, hay que ir directamente al grano. Entonces, el que defiende justamente una doctrina que es contraria a lo que Dios dijo, al sí sí y no no, y a los juicios de Dios, él tiene que preocuparse, y tiene que, digamos, preocuparse mucho, porque quiere decir que lo que está predicando no viene de Dios. Así es sencillo, hay que hacerlo, a la ley del testimonio. Y hay que mostrarle a nuestros hermanos cuál es la ley del testimonio de los profetas, porque cuando Dios habla, ese juicio es eterno, no cambia. Eterno es todo juicio de su justicia. Y si Dios dice que no hay otro, no hay. Ahora, no hay que darle vuelta, no hay que filosofar, no hay que... es sencillo, Dios habla claramente y la gente sencilla lo va a entender. El que tiene que estudiar filosofía para entender una doctrina
es porque esa doctrina fue creada, como Jesús dijo, con cosas sacrificadas a los ídolos, con la filosofía pagana. Pero es claro, para Dios no existe la Trinidad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando leemos Hebreos 1 al 3. Y el que escribió Hebreos 1 al 3 no fue un siervo de Dios, no fue guiado por Dios. O sea, ¿por quién fue guiado? Y son los apóstatas que eran guiados, ya eran habitación de demonios, y eso es claro. Entonces, Hebreos 1 al 3 es claro. Ahora vamos a Juan 1 al 3, y es claro. Y acá nos dice, en el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? El verbo es un concepto que creó Platón, que es un Dios agente de otro Dios, que es la acción, el que actúa por orden de otro Dios. Ahora, y dice acá, y el verbo era con Dios, o sea, era una persona que estaba con Dios. Y el verbo era Dios, o sea, era otro Dios. Entonces, había dos que eran Dios. Este era o estaba en el principio con Dios, o sea, había dos personas que eran Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, o sea, que este verbo es un Dios agente. Por eso es el concepto de Platón, por eso le pusieron el verbo de Platón. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay dos dioses y uno es el agente de otro Dios, el agente creador. Pero como vimos claramente en el Antiguo Testamento, Dios dice que con él no hay dioses, que él no conoce a ninguno. Y los juicios de Dios son eternos. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El Antiguo Testamento o esto? Esto está mal, porque los profetas están sujetos a los profetas. El verdadero profeta de Dios nunca se puede apartar de lo que Dios dijo por los profetas anteriores. Por eso tiene que haber una coherencia total, y Dios le dijo a Elena que tendríamos que buscar la cadena perfecta de verdades. Ahora, si un eslabón que encontramos acá, un testimonio, es contrario a toda la cadena, no forma parte de la cadena. Pero en el Nuevo Testamento sí encontramos ese testimonio, claro, que es el mismo del Antiguo. Ese es el tema, ese es el tema. Entonces, y lo encontramos en el mismo Juan, en las palabras de Jesús. Juan 17, 3, ¿qué dice Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién le está hablando? ¿Al Dios Trinidad o le está hablando su Padre? Le está hablando su Padre. Para Jesús, porque esta palabra no la cambiaron, hay un único Dios verdadero. ¿Quién es? Jehová, nuestro Padre. Por eso dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay un único Dios verdadero. Y la vida eterna está en conocer a Jehová, como dice el Antiguo Testamento. Porque ahí está la vida. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién es Jesucristo? Si hay un único Dios, no es otro Dios. Ese es el tema. Entonces, y por ejemplo acá aparecen otros conceptos que no son bíblicos, fueron agregados. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir? Ahora, Jesús le está hablando a su Padre acá y diciéndole que Él estaba antes de la creación con Él, que había un Dios Padre y un Dios Hijo antes de la creación. Pero eso contradice las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir? Que acá hay un falso testimonio mezclado con las palabras de Jesús. Porque Jesús no existía como otro Dios que estaba con Jehová, con su Padre. Entonces había un Dios Padre y un Dios Hijo. Y así es sencillo. Ahora, si esto no se sujeta a la ley del testimonio de los profetas, que el que agregó estas palabras aquí no fue Juan, fue un sabio de Roma. Y Pablo también es claro. Entonces, en 1 Timoteo, como la estuvimos leyendo, la última vez que la estudiamos, fíjense el capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. A ver, ¿quién mandó a Jesús? Por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, ¿quién es nuestro Salvador? Dice, es Dios. Y para Pablo hay un solo Dios. O sea, usted le está diciendo, hay un solo Dios que es Jehová, y Dios es nuestro Salvador. ¿Y quién es Jesús?
es Dios hecho hombre, como lo dice en 1 Timoteo 3:16, porque hay un solo Dios para él. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, ¿quién es nuestro Salvador? Es Dios. ¿Por qué se manifestó en carne? ¿Y cuántos dioses hay para él? 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Entonces, si Pablo dice que hay un solo Dios, que es Jehová, ¿cómo va a creer en una Trinidad? Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Justamente es lo que dice en 1 Timoteo 3:16, es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Por eso Dios es nuestro Salvador, dice. Por siempre lo repite, como aquí. 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces él lo repite constantemente. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios es nuestro, Jehová es nuestro Salvador. Porque eso significa el nombre Jesús. Yahshua significa Jehová es el Salvador. O sea, nuestro Dios es nuestro Salvador. Y eso lo dice Pablo siempre, lo repite, porque Dios se hizo hombre. ¿Qué Dios? El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Como le dice Pablo. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay un Dios Espíritu Santo que sea mediador entre nosotros y nuestro Padre. Tampoco hay un Dios Hijo que sea mediador. ¿Quién es? Es Jesucristo hombre. Entonces, cuando uno pone línea sobre línea todo esto, queda claro que en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que dan el mismo testimonio que el Antiguo. Por ejemplo, 1 Timoteo 6, versículo 13 al 16. Ahí Pablo decía, ahora termina diciendo en esta carta a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento, sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará quién, el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuántos reyes de reyes hay? Hay uno solo. ¿Quién es? Nuestro Dios. Y solo soberano, rey de reyes, señor, señores, que es Jehová, como dice el Antiguo Testamento. El único que tiene inmortalidad. O sea, ¿cuántas personas para Pablo hay que tienen inmortalidad, que tienen la misma esencia, naturaleza, sustancia? Que son Dios. Uno solo. ¿Quién? Nuestro Padre, Jehová. Es que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, como vemos, este testimonio está sujeto al testimonio de los profetas, dice lo mismo. Y por eso es la verdad. Esa es la verdad. Lo otro, y es contrario a todos los principios que Dios estableció, y es contrario a todos los juicios de Dios, a todo lo que Dios dijo. Y por lo otro tanto, es falso. Es sencillo. Esos versículos que vimos al comienzo, Juan 1, 1 al 3, Hebreos 1, 1 al 3, da un falso testimonio. Ese testimonio es falso porque es contrario a la ley y al testimonio de los profetas. Entonces, Cristian, sí. que sea el único que tiene inmortalidad. Eso significa que no hay el único que es eterno es Jehová. No hay tres eternos, como le dice la Trinidad. Y si son tres coeternos. No, es mentira eso. Justamente, si Dios dice, su testimonio es claro, que con Él no hay otro Dios y que Él no conoce a ninguno, y esa es la verdad, porque todos los profetas están sujetos a lo que Dios dijo, o sea, lo que Dios reveló por Moisés, después reveló por otros profetas, todos están sujetos. Entonces, cuando encontramos algo que no se sujeta a eso, Okay. y eso no viene de Dios. La pregunta te la voy a hacer diferente. Para tener inmortalidad, tenés que ser eterno. No. A ver, hay uno solo que tiene inmortalidad, y hay muchísimos que tienen vida eterna, y son eternos, van a ser eternos. A ver, una cosa es
tener inmortalidad, que solo la tiene Dios. Y es el eterno, es el único eterno, el que siempre existió, porque todos los otros seres son creados. Y otra cosa es tener vida eterna a futuro. Por ejemplo, Dios creó a los ángeles y les dio vida eterna. A todos los seres que creó les dio vida eterna, porque no existía la muerte. Sí, pero los tres dioses o un solo Dios, los tres personas coeternas que forman la Trinidad según los logos, ¿son eternos o no son eternos? Es decir, ¿son eternos como los ángeles o son eternos como Jehová? A ver. Porque es condicionado. Los ángeles es condicionado a la obediencia, digamos, ¿no? No, pero ¿quién tiene vida en sí mismo? Hay uno solo, que es Jehová. Los otros seres la reciben de Dios. Entonces, y Dios le da vida eternamente. O sea, eso es la vida eterna. ¿Nosotros qué vamos a tener? Vida eterna. Es porque Dios nos da vida eternamente. Pero, entonces no se puede tomar ese texto para decir que no son... 1 Timoteo 6:16 no se puede tomar para decir que es mentira eso de que hay tres coeternos, porque si son cosas diferentes, ¿no? La inmortalidad es lo que Dios dice. Lo que dice acá no habla de coeternidad. El único que tiene inmortalidad, que no puede morir. No hay otros dos que tengan inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien dice que hay dos personas que tienen naturaleza de Dios, pero Dios es inmortal, y hay dos personas más que son inmortales, mentira. Porque hay uno solo que tiene vida en sí mismo y se la ha dado a los demás, y ese es Jehová. ¿Será que por eso no usan en el libro Creencias Fundamentales, no ponen que los otros dos son inmortales, dice que son coeternos? No, dicen que lo dicen, son inmortales, ¿Sí? y que tienen atributos. Sí. La misma naturaleza, todo eso. Sí, lo dicen. A ver, pero lo importante es no estuviste viéndolo, me parece, lo estuvimos viendo al comienzo. O sea, por ejemplo, estuvimos aplicando los principios que Dios estableció para verlo sencillamente. Entonces, acá Pablo se está sujetando a lo que dice el Antiguo Testamento, porque dice que hay uno solo que tiene inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Esa inmortalidad es parte de la naturaleza divina. Pero hay uno solo que tiene inmortalidad. Todos los otros seres reciben la vida de él. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Quién es ese? Jehová, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Hay uno solo que tiene inmortalidad. ¿Qué dice la Trinidad? Que hay tres personas que tienen los mismos atributos. Pero acá dice que no. Pablo no cree eso. Entonces, y lo que viene diciendo acá en 1 Timoteo, por ejemplo, el capítulo 2, ¿qué dice? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él dice que Dios es nuestro Salvador. ¿Quién es Dios? La Trinidad no, porque hay un solo Dios, dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios, hay una sola persona que es Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esa única persona es la única que tiene inmortalidad. Ahora, esa única persona que tiene inmortalidad, como dice en 1 Timoteo 6, es la que se hizo hombre. Él lo dice acá. Y es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios, que hay uno solo que tiene inmortalidad, es el que fue manifestado en carne. Por eso él dice, Dios nuestro Salvador, porque Jehová, el invisible, inmortal, el todopoderoso, es el que se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad. Y no hay otro. Y la palabra de Pablo es clara, o sea, no le puedes dar vueltas. Entonces, porque de vuelta, lo principal son los principios que Dios estableció y no apartarnos de eso. Okay. Las cosas reveladas son las que son para nosotros. Y hay que alimentarse de todo lo que dice Dios. Y lo importante es que como Dios es un Dios que no es un Dios de confusión, todo lo que dice es coherente. Sí. ¿Me escuchás? Sí. No, de ahí donde estabas en 1 Timoteo 6, que viene diciendo como que Cristo en su momento va a mostrar al único. ¿A qué hace referencia? ¿A la segunda venida o simplemente el conocimiento de esa realidad? No, cuando Jesús venga como el Dios Todopoderoso, o sea, cuando Jehová venga. Y
¿Quién se manifestó en carne? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. Ahora, ¿quién va a venir por segunda vez para que lo vean los hombres? Pero ahora no va a venir como hombre, sino va a venir como Dios Todopoderoso en toda su gloria. Jehová. A eso se refiere. Eso es lo que dice Isaías 25, 8 y 9. Ahí se dirá en aquel día, de aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. Va a venir con su forma humana, pero con toda su gloria. Y entonces los hombres no van a poder vivir en la presencia de Jehová, van a morir los impíos. Solo van a quedar vivos los que son salvos. A eso se refiere Pablo, que hay uno solo venio. Y fuera de la forma humana, digamos, no sabemos cómo es, ni idea. No, hay cosas que Dios nos reveló y después lo vamos a entender. Ahora, pero él adoptó esa forma no es que adoptó una forma, se hizo hombre, realmente hombre. Y como hombre era inferior a los ángeles, o sea que todos sus atributos de su naturaleza divina los dejó. O sea, Jesucristo, hombre, era hombre. No tenía nada en su naturaleza, porque es el mensaje 1888. Contra eso se levantaron nuestros hermanos que creían en los conceptos del credo de Nicea, porque creían que Jesús era otro Dios. Y se levantaron contra el mensaje de 1888, que Jesús no podía tener nuestra naturaleza, no podía haberse hecho carne, no podía ser inferior a los ángeles, no podía. Entonces, porque creían el credo de Nicea. Eran arrianos que creían el credo de Nicea. Ahora, pero lo que nos dice la Biblia, Jesús es Jehová, Él se hizo carne. El único Dios verdadero, el inmortal, el único que tiene inmortalidad, el único omnipotente, omnisapiente, Él se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad. Que Jesucristo, quien es Jehová el Señor, pero como hombre, totalmente hombre, con nuestra naturaleza, como hijo de Adán. Por eso se decía el hijo del hombre, hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David. Pero es hijo de Adán después del pecado. Es hijo de Abraham, porque tiene la carne de Abraham, es hijo de David, con la carne de Abraham, salió de las entrañas de Abraham, tenía nuestra carne. El autor de Hebreos en Hebreos 2, que participó de la misma carne y sangre que nosotros, o sea, en su carne no hay diferencia con la nuestra, es el mensaje 1888, en su sangre no hay diferencia con la nuestra, la diferencia está en el tesoro de su corazón, en cómo, de dónde él aprendió, de qué árbol recibió el alimento, del árbol de la vida, del único que tiene inmortalidad y que tiene vida. Por eso el árbol de la vida es un símbolo de Jehová. Y Jesús se alimentó de eso, de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, por eso, en su tesoro había algo distinto de lo que hay en nuestro corazón. Ahora, pero Dios prometió hacer un milagro, ese es el nuevo pacto, hacernos nacer de nuevo y transformarnos, hacernos crecer como que Jesús creció. Y Jesús crecía en sabiduría y nosotros tenemos que crecer así también. Y en estatura, en gracia, pero estatura espiritual, hasta alcanzar la estatura de Cristo, es la promesa de Dios. Por eso el que se alimenta de todo lo que sale de la boca de Jehová va a vivir. Y lo que dice la palabra de Dios es que la suma de la palabra de Dios es verdad. Y eterno es todo juicio a su justicia. Entonces, cuando Dios dice algo, eso no cambia. Entonces, si alguien dice algo contrario a lo que se dijo anteriormente, Dios dijo anteriormente, y no es Dios, porque esos principios no cambian con Dios, ¿no? Como dijo Jesús, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Entonces, cuando Dios dice, no conozco otro Dios, y él dijo no, es no. Cuando dice, conmigo no hay otros dioses, no hay. Como dice Jesús, porque lo que es más de esto, de mal procede, viene del príncipe de este mundo, no viene de Dios, no viene del árbol de la vida. Porque cuando Dios dice sí, es sí, cuando dice no, es no. Porque es sencillo para nosotros. Por eso dice Elena, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia, porque cuando Dios dice no, es no. Han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos que quieren torcerla para enchufar otra doctrina, una tradición, y le quieren dar un sentido místico y espiritual. Cuando Jehová dice en Deuteronomio 6, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y es uno. Y después dice que él no conoce a ninguno, y es uno, no puede ser otra cosa, no puede ser tres. Entonces dice Elena, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto.
a no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Ves? Y Dios lo dio en 2 testigos, y por eso nos dice que no podemos tomar como verdadero un testimonio de un testigo, sino que los dos tienen que ser lo mismo. Pero además estableció un orden de precedencia. ¿Por qué? Porque los profetas tienen que estar sujetos a los profetas, como dice Pablo en 1 Corintios 14, 32 al 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque lo que Dios dijo por un profeta, después lo va ampliando por otro, pero Dios no se contradice, porque, dice Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, entonces, por su juicio eterno, cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, y nunca una revelación de Él va a cambiar eso. Por eso nos dice Dios en Isaías 8:20, cuando está revelando nuestras nuevas cosas, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, que los probemos. Ahora, ¿es de Dios el profeta? Por eso Juan también dice, probad a los espíritus son de Dios. Porque si contradice a lo que dice la ley y los profetas, no es de Dios. Como dice Pedro en 2 de Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no hay contradicción en la palabra de Dios. En los cadáveres sí. Entonces, ¿cómo los probamos? Los 2 testigos tienen que decir lo mismo. Y cada vez que Dios dice algo, todos los profetas siguientes están sujetos a eso. Por eso Dios nos dijo por medio de Elena que busquemos la cadena perfecta de verdades que empieza en la ley de Moisés. Entonces, si las hacemos así, no hay problema. Por eso, cuando un hermano viene con todas las cosas raras, como Hebreos 1, etcétera, etcétera, uno se lo puede mostrar en el Nuevo Testamento, pero Dios dijo, bueno, empiecen por el Antiguo. Entonces, lo más fácil es mostrarle el testimonio de Dios en Deuteronomio 32. ¿Ves? Cuando dice Moisés canta el cántico Moisés, el que vamos a cantar nosotros, porque en nombre de Jehová proclamaré, gracias a nuestro Dios, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová. Y además, Cristian, sí. disculpa, pero entonces, Cristian, Jesús va a venir con toda su gloria, conforme le dijo a Caifás. Sí. Pero es Jehová, y el Jehová, que eran 2, el Jehová que estaba en el Santísimo cuando Jesucristo hombre le oraba. ¿A dónde fue a parar? Si viene ¿Cómo? Jesús en la segunda venida, ¿a dónde fue a parar? ¿Cuál es la ubicación del Jehová, el Jehová que estaba en el Santísimo cuando Jesucristo hombre le oraba aquí en la tierra? A ver, entonces ahí tenemos que nosotros limitarnos mucho a lo que Dios reveló. Ahora, Sí, Dios, es lo que estoy entendiendo, que te está limitando a lo que él reveló. Entonces no tenía más a dar una explicación así. sí, ver cómo, Él lo reveló, ya lo reveló. Espera, termino esto y vamos a ver eso. Entonces, a ver, eso lo reveló Él, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a su pueblo? Primero, que cuando Él los guió de Egipto a Canaán, con Él no había otros dioses. Y en Deuteronomio 32:12, Jehová solo le guió, y con Él no hubo Dios extraño. Entonces, ¿qué dice? Cuando yo guié a Israel de Egipto a Canaán, cuando creé la tierra, porque el que le dio los mandamientos es el creador. Dice, porque 6 días hizo Jehová. Yo soy Jehová tu Dios, le dice. Y con Él no había otro. Entonces, y vamos al versículo 39. No, eso ya lo vi. Yo asistí desde el comienzo, junto con Verónica, entre yo. No, eso ya lo vi. No, seguro, pero lo que estoy diciendo, apliquemos los principios. Entonces, ¿qué dice Dios en el versículo 39? Porque si dice no, es no. Y se acabó la discusión. Entonces, por eso, cuando en vez de empezar a hablar con alguien que cree en la Trinidad y le metió en tus argumentos, hay que mostrarle esto. Entonces, ¿qué dice Jehová? Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice, ¿hay dioses con él? Jehová dice que no. ¿Y ese no es no? Sí, es no. No hay. Y ya está. Ahora, lo que no se sujeta a esto no es de Dios. No hay dioses con él.
Entonces, porque es para aplicar los principios así, la gente quiso acumular, quiso dar vuelta, para un poco. A ver. Si crees a Dios, tenés que creer. Entonces, cuando están los dos, y cuando están los dos reinando dentro de cada uno de nosotros, porque Dios reina en su pueblo, en sus siervos. Oh, pero espera. Y Jesucristo, hombre, también, como mediador, también reina en nosotros. El único Dios es Jehová, y Jesucristo, hombre. ¿Y con Jehová hay otro Dios? No. No. Como dice Pablo, ¿quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro Dios. Sí. Porque hay un solo Dios. Lo que ocurre es que cuando Jehová lo glorificó el día de Pentecostes, lo glorificó a Jesucristo hombre, ahí pasó a utilizar el espíritu de Jehová, pero es el mismo espíritu que lo comparten tanto el Padre como el Hijo. ¿Es correcto eso? No es que comparten un espíritu, sino que Dios hizo un milagro que lo único dice que ahora donde está su espíritu está Jesús. O sea que Jesús es un hombre omnipresente, es una cosa rara. Porque un hombre está limitado porque vos no podés vivir fuera de tu cuerpo. Un cuerpo es algo que ocupa lugar en el espacio. Sí. Entonces, si vos tenés un cuerpo y no sos espíritu, y tenés que ocupar lugar en el espacio, no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. Hay unas coordenadas que te identifican y donde estás vos, ahí estás vos, y chao. Ahora, entonces, lo que Dios hizo milagro, no lo podemos entender. Donde está el espíritu de Jehová está Jesús. Ese es el milagro. Eso es lo que Dios hizo, claro, porque vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Entonces, ahí aparece el cordero inmolado. Sí. Y versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, pero es un cordero especial, que ahora tenía 7 cuernos, símbolo de todo el poder, la perfección del poder, y 7 ojos. ¿Qué quiere decir? Que ahora era omnisapiente y veía todo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿qué tiene Jesús? La perfección. El 7 es un símbolo de perfección. O sea que el Cordero, ¿qué pasa? Cuando donde está Dios va a estar Él. Porque Dios es espíritu, esos 7 espíritus de Dios es un símbolo de la presencia de Dios. Entonces, donde Dios esté presente, Él va a estar presente. Sí. Pero como dice Pablo, por no dejar de ser Cordero, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, sigue siendo Cordero. Si no, serían 2 dioses. Ok, es omnipresente, pero no es Dios. Jesucristo, hombre, bueno, digamos, a Jehová, que es el único invisible, inmortal, omnipresente, le salió un renuevo humano, que tiene naturaleza humana, que tiene el cuerpo, está limitado, como dice Hebreos, me preparaste cuerpo, sí, es hijo de David, con la carne de David, y ese renuevo es Jehová manifestado en carne. Ahora, Jehová siguió siendo omnipresente, pero él, hecho hombre, estaba limitado como nosotros a un cuerpo, como un hombre, ¿no? Y era una persona que tenía que aprender, entender, su mente se creó como nuestra mente, tenía la misma estructura psicológica, etcétera, etcétera, como nosotros. Tenía nuestra carne y era como nosotros. Ahora, y ese es Jesucristo hombre, es Jehová hecho hombre, Dios con nosotros, ¿no? Ahora, lo que pasa después, Dios lo muestra en forma simbólica, no podemos llegar a entender cómo es eso, pero sí es. Dios dice, es así, o sea, donde está Él va a estar Jesús, porque, como decía la profecía de Zacarías, cuando el verdadero templo de Jehová fuera edificado, en ese templo Jehová pondría su trono y habría sacerdote a su lado, y consejo de paz habría entre ambos. Pero ese sacerdote sería un hombre, el varón, el hombre cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Ese es el tema. Ahora, ese es el misterio de la piedad, no tratemos de explicarlo, simplemente entendamos lo que Dios dice. Pero no hay otro Dios, no hay dos. Es Jesucristo hombre, como dice Pablo. Ahora, pero ese Cordero ahora va a estar en todos lados, lo ve todo, lo escucha todo, porque Dios hizo eso, le dio toda la autoridad y le dio su espíritu, digamos. Entonces, donde está Jehová el Señor, va a estar a su lado el Cordero.
Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, tenemos dos funciones distintas. Yo, Jesucristo hombre, soy la cabeza de la iglesia y ustedes tienen que estar unidos a mí. Ahora, ¿cómo están unidos a mí? Si reciben a mi Padre, si reciben el Espíritu de mi Padre, si mi Padre va a morar en ustedes y Él los empieza a transformar a mi imagen. ¿Para qué? Para que sean mis hermanos. Entonces, para estar unidos a Jesús, primero tenemos que nacer de Dios. Dios tiene que venir a morar en nosotros. Y donde está Dios, va a estar Jesús. Ahora, Sí. ¿cómo es eso de la presencia de Dios? Porque todos, los primeros adventistas especialmente, se hacían una imagen de un hombre. Y decían, bueno, si Dios está en el cielo, en su trono, no puede estar acá. Pero eso es un concepto pagano. Por eso, Sí. lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Ellos tenían muchos conceptos heredados de los paganos y los papistas. Sí. ¿Qué figura me van a hacer a mí que tengo la tierra en la estrada de mis pies? Dice, ¿no? Claro. Y mi cabeza en el cielo, ¿no? Sí. Pero en el Salmo, digamos, 89 creo que era. No es este. A ver, ¿cuál era? ¿Era el Salmo? O se me chispoteó. Creo que era el... ¿Será el 39? No. 89 es el que dice que ¿A dónde miré tu presencia? Por eso, pero... llamará a mi hijo y yo le pondré por... No, ese no es. Ah, no dije nada. Salmo... Hola, Ricardo. Bueno, lo voy a buscar. No sé. No importa. Dice, en el 89 dice que él clamará, me dirá, mi padre eres tú, y yo le pondré por el más excelso de los reyes de la tierra. Algo así parecido. Bueno, se me chispoteó. ...139, si me faltaban 100. Estaba con el 39, era el 139. Ahora, tengo que tomar algo para la memoria. Entonces, en este salmo, David da de algo que no puede entender. Tenés que dormir más temprano, conforme el mensaje pro salud adventista. A las 10 de la noche como tarde. Yo tampoco lo estoy haciendo, pero bueno, no, ayer viajé tarde. Llegué acá tarde. Pues salí de Buenos Aires, esperé que salía toda la gente y viajé tarde y me acosté tarde. Bueno, ¿qué dice Salmo 139? Porque acá David estaba hablando de lo que preguntó Gerardo. Porque él dice, bueno, es difícil entender, no lo puedo entender, pero es así, dice. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, porque está hablando de la omnisapiencia de Dios y después hablar de la omnipresencia. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo lo que yo pienso lo conoces. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces él está hablando de la omnisapiencia de Dios. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste mi mano. Además estás conmigo. El conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. O sea, alto es, dice, no lo puedo comprender. O sea, no te puedo comprender, es tan grande, digamos, sos tan grande, tan maravilloso, dice, no te puedo comprender. Tu omnisapiencia, tu omnipresencia. Y ahora empieza a hablar deja la omnisapiencia, ahora empieza a hablar de la omnipresencia, dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Entonces acá define lo que es el Espíritu de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque cuando Dios habla y está su espíritu, ahí está su presencia, está Él, está presente en espíritu, aunque no lo vemos.
Entonces ahí está la presencia de Jehová. Entonces no solamente lo sabe todo, sino que está presente en todos lados, dice. Porque Dios es el omnipresente, por eso se lo llama el omnipresente. El eterno, el omnipresente. ¿Eh? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está la presencia de Dios. ¿Eh? Si subiere a los cielos, allí estás tú. O sea, Dios está en el cielo. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, esa es la omnipresencia de Dios. No es que Dios, si Dios estaba en tal lugar, ¿y por qué? ¿Cómo? No, porque a Dios no lo podemos ubicar en lugar de espacio-tiempo. ¿Por qué creo estas cosas? Y Él es omnipresente. Hay una adventista que una vez me dijo lo siguiente: no, Dios no es omnipresente, porque si dijiste eso, omnipresente, le das lugar al panteísmo y caes en el error de Kellogg's. Pero bueno, la Biblia lo pone, el 139 para mí es omnipresente, omnisapiente y omnipresente los conceptos que está dando ahí. Claro, lo que está hablando acá, fíjate, hay que diferenciar lo que dice Kellogg. A ver, lo que dice Kellogg es otra cosa. Él asoció a Dios con la energía de la naturaleza. Y ahí hay un error. Como dice Elena, no hay que mezclar a lo creado con el creador. Entonces, Dios no es la fuerza de gravedad que mantiene los planetas moviéndose. Ni es la energía que está latente en una semilla. Esa es una barbaridad. Acá está hablando de otra cosa, la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. Pero no es que Él está dentro de la semilla, que es la semilla que crece. No, esa es la cosa que le metió aquel en su cabeza. La omnipresencia de Dios quiere decir que Él está presente y puede estar presente en el cielo como con nosotros. Y está en cada uno de sus hijos. O sea, cuando Dios hace parte de su templo, a cada uno que reside en su espíritu. Es porque cuando alguien recibe su espíritu, es porque Él está presente ahí. Ahora, y para que Dios es el árbol. Dios es la energía del árbol, es la cosa, todo eso es panteísmo. Eso es lo que metió Kellogg. Pero que Dios es omnipresente es lo que lo que dice, digamos, David, es el Salmo David, es, digamos, el misterio. Él no puede entenderlo, pero es así. ¿Ves? Porque si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Está en el cielo Dios? Sí, sigue estando. Él tiene muchos mundos creados. Séptimo cielo, ¿está ahí en todos los lugares? Sí, está omnipresente ahí, está con nosotros, sí, con cada uno de sus hijos cuando lo invoca. Por eso él dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, bueno, pero si está con Gerardo y lloro, no puede estar conmigo. Eso es ignorancia de los hombres, claro. Porque quieren hacerse una imagen de un Dios como hizo Roma, es una persona. Ahora, si Dios estaba en el cielo, ahí bajó la paloma, la segunda, y abajo estaban tres, ¿ves? Son tres. Eso es ignorancia. Perdóname. Sí. Con el nuevo pacto, cuando Él va a morar en nosotros a través de su Espíritu, sí, eso también es su omnipresencia. Eso es posible por su omnipresencia. Ahora, Él está con nosotros y nos protege. Pero una cosa es que Él entre a morar en nosotros, o sea, que Él tome un lugar dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos guíe desde ahí, y nos haga parte de su espíritu. Satanás quiere hacer eso, no quiere hacer habitación de demonios, claro, porque los demonios pueden hacer lo que Dios hace. Entonces, cuando alguien es hecho habitación de demonios, es porque le abrió la puerta de su mente a los demonios y los demonios toman posesión de esa mente. Eso es lo que Dios hace, pero Él toca la puerta. Si vos querés que entre, Él va a entrar y va a empezar a transformar esa mente y ese corazón. Por eso, el que nace de Dios es porque Dios empieza a morar en él. Ese mismo lugar lo quieren ocupar los demonios. Por eso es el conflicto y Dios protege a los hombres. Ahora, el que entra por la puerta ancha es que le abre la puerta a los demonios y los demonios entran en él. El que entra por la puerta estrecha es porque le abre la puerta a Dios y Dios empieza a morar en él. Y en vez de hacerse parte de la sinagoga de Satanás, es hecho parte del templo de Jehová. Esa es la diferencia. Vuelve a poner su mente en la nuestra, como pasó. No, su presencia, y él ahí empieza porque él se sujeta a nosotros. O sea, cuando Dios viene a morar a nosotros, se sujeta a nosotros. Satanás y los demonios no hacen eso. Te quieren dominar. Dios no hace eso.
Pero ahora terminemos acá el Salmo 139 y vamos a ver lo que pasa cuando Dios viene a morar a nosotros. Entonces dice David, si subiera a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en extremo del mar, fuera lo más extremo, ¿eh? Aún allí me guiará tu mano y me asirás tu diestra. O sea, donde estuviere. Entonces, la seguridad de la presencia de Dios es la seguridad de su protección, como dice acá el salmista. Aún allí me guiará tu mano, si yo soy tu hijo, siempre vas a estar conmigo. Y me asirá tu diestra. ¿Eh? Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. ¿Eh? O sea, como en Ezequiel 8, fueron ancianos todos escondidos en cosas, ¿viste? ¿Eh? Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. No hay nada que pueda encubrir del omnipresente, del omnisapiente. ¿Eh? Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, los ojos de Dios, digamos, usando una figura, no necesitan la luz de una lamparita para ver de noche. Nosotros, ¿qué vemos? Lo que refleja fotones que salen de una lámpara. Si no hay fotones que reflejan algo, no vemos nada. De día, los fotones que vienen del sol rebotan por todos lados, iluminan nuestros ojos, iluminan las cosas. Entonces, Dios no necesita que algo esté iluminado para verlo. No tiene los ojos que Él creó que tenemos nosotros. Porque tú formaste mis entrañas, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, ese es el tema. Entonces, David está hablando de la omnisapiencia, digamos, la omnipresencia y el poder de Dios para con sus hijos. Ahora, ¿qué pasaría cuando Dios venía a morar a nosotros? Él empezaría a hacer una obra, pero en esa obra se sujetaría a nosotros, porque Él no va a dominarnos, no es un amo como los demonios que toman al endemoniado y lo manipulan. Él se sujeta a nosotros, porque, como dice Pablo, todo Dios lo hace pasar por nuestra mente racional para que ejerzamos nuestra voluntad. Él nunca va a forzar nuestra voluntad. Los demonios sí, Satanás también. Pero todo va a pasar por nuestra mente racional y todo pasa por nuestras decisiones. Vamos a las palabras de Pablo en Romanos. Lo primero que empieza Dios es por el conocimiento racional. Por eso, para que un cristiano sea salvo, tiene que conocer primero el Evangelio, la voluntad de Dios, y ese oír viene por la palabra de Dios. ¿Ves? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que sus hijos, a los que Él creó con una mente racional, usen esas mentes y que entiendan y que su culto sea racional. O sea, ¿por qué? Porque adoren al que conocen. Que nuestro culto sea a Jehová, a quien conocemos, y que lo adoramos y lo amamos porque lo conocemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo que nos transforma a entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta, como dijo Jesús, para que podamos pedirle a nuestro Padre de acuerdo a su voluntad. O sea, la clave es esto. Dios se comunica con nosotros a través de nuestra mente racional, no de otro modo. Nunca va a violar nuestra, digamos, voluntad. Y nunca va a pasar por algo que no sea nuestra mente racional, en el filtro. Entonces, ¿y por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Porque, como dice Juan, en primera de Juan, si no la conocemos, no podemos ejercer fe. Porque si conocemos la voluntad de Dios, entonces podemos pedir con fe. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza, es la fe que tenemos en Él. Porque fe es confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Él? Porque lo comprobamos en su palabra. ¿Cómo? Racionalmente.
Ahora, si le pedimos racionalmente y conscientemente que lo haga, él lo va a hacer. ¿Sabemos cómo lo hace? No. Pero ¿quién le pidió y quién le dio permiso para hacerlo? Nosotros. Y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, como le dijo antes, conforme a su promesa, a lo que él prometió hacer a nosotros, y lo pedimos con fe, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hayamos hecho. Ahora, ¿cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? Y hay una sola forma, como dice Pablo en Romanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso hay que invocar a Jehová, porque Él dice que lo invoquemos. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Como dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no han oído? O sea, tiene que conocer el Evangelio, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la voluntad de Dios, tienen que creer el Evangelio y tienen que desear a alguien que la promesa de Dios se cumple en él. Y después tiene que pedirle a Dios de acuerdo a esa promesa, a su voluntad, y Dios lo va a oír. Esa es la promesa de Dios. Ahora, pero siempre el proceso es racional. Y vamos a Romanos 8. ¿Por qué? ¿Quién es el que mora en nosotros? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, si es que la presencia de Dios, si Dios está morando en ustedes, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ser de Cristo es si Cristo vino a morar en nosotros. Eso es ser verdaderamente cristiano. El ángel de la Odisea no es cristiano, porque no nació de Dios, no está unido a Cristo, no es parte del cuerpo de Cristo, pero cree que lo es, porque está unido a una institución que se pone en lugar de Dios, pero está equivocado. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, si Dios viene a nosotros, Jesús viene a morar a nosotros. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, si Jehová mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, Dios va a estar morando en nosotros y Él nos va a estar dando vida y transformando imagen de Jesús. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si seguimos por el camino nuestro de antes, vamos a morir. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, nosotros no tenemos poder, pero si por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, porque el Espíritu no las va a hacer morir, nosotros tenemos que hacerlas morir. Y esa es la clave del Evangelio. Nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. La decisión es nuestra. El poder es de Dios. Pero si yo no quiero hacer morir las obras de la carne, Dios no lo va a hacer. Ahora, si yo quiero hacerlas morir y le pido a Dios conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Pero ¿de quién es la decisión? Siempre nuestra. Cada cosa que Dios haga a nosotros, la decisión es nuestra. Por eso tenemos que pedirle de acuerdo a su voluntad para que Él lo haga. Entonces, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, pero Dios actúa de acuerdo a nuestra voluntad. Por eso es importante, como dice Pablo en Romanos 12, que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, para poder pedirle de acuerdo a su voluntad. Porque ese es el camino angosto que lleva la vida. Jesús, ¿qué hacía? Le pedía a su Padre de acuerdo a su voluntad, y Dios estaba con él. Y él hacía, dice, las obras de mi Padre hago, no las mías. Lo que Dios me da a hacer, eso hago. Entonces, esas son las pisadas de Jesús. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y tenemos que entender el Evangelio. Y tenemos que entender, justamente, toda palabra que sale de la boca de Dios, para poder hacer toda la voluntad de Dios. Por eso Apocalipsis empieza bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. ¿Y cómo las guardamos? Por el poder de Dios. Primero tendríamos que guardarlas
haciendo que nuestras lámparas vuelvan a la vida, que los dos testigos vuelvan a la vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que el que estudió la palabra de Dios y pudo diferenciar la verdad de la mentira, conoce la voluntad de Dios. Y ahora puede pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y ahora Dios puede actuar con poder en él. Pero lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que Él nos guíe a toda verdad. Y después, la decisión nuestra constantemente, cada paso que demos en el camino angosto que lleva a la vida, es una decisión nuestra. Dios nos mueve nuestros pies. Ahora, Él afirma nuestros pies, Él hace que podamos ir por ese camino. Él es el que nos toma con su mano, la cuerda es Él, el poder es Él, nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Ahora, si por el Espíritu hacéis morir, que en nosotros las obras de la carne, viviréis. No es que uno está esperando que Dios me transforme, no, eso es un verso. Ahora, yo tengo que seguir el camino que Dios establece. Por eso no hay diferencia entre Pablo y Santiago. Porque cuando uno lee a Pablo y lee a Santiago, es lo mismo. El que lo tuerce es el falso profeta. El que dice que todo el verso es el evangelio de los nicolaitas. Pero lo que dice Pablo es claro. ¿Quién tiene que hacer morir las obras de la carne? ¿Tienen que morir? Sí. ¿Una vez salvo, siempre salvo? No. Mentira. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Le está diciendo aquí a los cristianos que creyeron. Una vez salvo, siempre salvo, un verso. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, tienen que morir, viviréis. Entonces, el que nos dice, bueno, perfectos, pero no tan perfectos, porque todo esto va a cambiar milagrosamente, la segunda venida, ¡pum!, cambia todo. No. Eso no funciona así, Dios no hace eso. El que tiene que dar los pasos, el que tiene que hacer morir una a una las obras de la carne, somos nosotros, como Dios les mostró a Elena. Porque tenemos que vencer. Pero nosotros tenemos que desear. Porque Dios nos va a ir mostrando y la decisión es nuestra. Si nosotros nos volvemos atrás a revolcarnos en el barro, quiere decir que dejamos el camino angosto. Ahora, Dios nos perdona, porque 1000 veces cae justo y 1000 veces vuelve a levantar. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, como David, y pedirle a Él que nos dé un espíritu nuevo, que nos limpie toda nuestra maldad. Y tenemos que pedirle poder para poder hacer morir las obras de la carne. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, si no las hacemos morir, seguimos muertos. Ese es el tema. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Esas son las palabras que salen de la boca de Dios. Eso es lo que vivía la iglesia primitiva. Esa es la verdad. Bueno, entonces estamos viendo justamente el tema este. Entonces, ¿cómo mostrar a un hermano? Es ponerlo frente a un problema. Que hay que hacerlo. Porque es ese. Por lo tanto, Jehová no cambió. Si Jehová es Dios, es el mensaje de Elías. Entonces, a la ley del testimonio. Entonces, si un testimonio del Nuevo Testamento es contrario y no se sujeta a los otros profetas, y no es verdad. Porque como dice Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión. Pablo no habló, ni pudo haber hablado a una palabra que fuera contraria a la ley de los profetas, si era guiado por Dios. No pudo haber dicho las barbaridades que pusieron en la boca de él. Jesús no pudo haber dicho y hecho las barbaridades que le pusieron en la boca. ¿Por qué? Porque tenía que estar sujeto a los profetas. Entonces, cuando nosotros leemos Hebreos 1, 1 al 3, es sencillo, a la ley del testimonio. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio? Que con él no hay dioses. Y en Isaías 44, 8, que él no conoce a ninguno. No hay Dios sino yo. No hay otro, no hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿Qué es ese? Un no, si es no, es no. Entonces, como dijo Jesús, lo que es más de eso, el que trata de torcer esas palabras, de mal viene. Y es el testimonio del Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo importante. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, de Satanás procede.
Entonces, y así es sencillo. Entonces, ¿qué hay que mostrar a nuestros hermanos? Mira, esta es la verdad bíblica. Los profetas están sujetos a los profetas. Toda vez que Dios da un juicio, como Él lo dice, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Dios no cambia. Y tenemos que alimentarnos de toda palabra hacia la boca de Dios. Si tomamos Hebreos 1, 1 al 3, tenemos que descartar todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. No podemos alimentarnos de toda palabra. Ahora, pero como los profetas están sujetos a los profetas, lo que viene primero es la ley de Moisés. Y después vamos bajando y tienen que estar todos sujetos. Llegamos al Nuevo Testamento y es sencillo. Entonces, cuando vemos que el Nuevo Testamento, lo que dicen los apóstoles, en las palabras que no fueron cambiadas, está sujeto a los profetas, y esa es la verdad. Entonces, los dos testigos dicen lo mismo, eso es verdad. Lo unimos a la cadena de verdades. ¿Y qué dice Dios en el Antiguo Testamento? Que Él no conoce a ninguno. ¿Qué hizo Jesús en Juan 17:3? Que hay solo Dios verdadero, que es su Padre. ¿Y quién es Jesús? Como dice en 1 Timoteo Pablo. Y es el único Dios hecho hombre, es Jehová. Entonces, cuando Dios hizo hombre, ¿qué pasó? Dios siguió siendo el omnipresente. ¿Y qué pasó? Ahora había un hombre cuyo nombre era Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová con nosotros. ¿Había dos personas? Sí, hay dos personas. A partir de ese momento hay dos personas, como decía la profecía. ¿Y qué decía? Él me llamará, mi Padre es tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Y cómo le diría Jehová a su hijo? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hoy es habla de un tiempo específico. Y ese hijo que tiene cuerpo humano, tiene carne, está limitado como nosotros, ese es Jesucristo hombre. Ahora esa es la verdad. Como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y todo lo demás es cháchara, como Dios le mostró a Elena. La verdad es clara, directa, sencilla. Y ya está. Sí o no, no. Dios dice no, es no. El que quiere darle vuelta, bueno, puede inventar cualquier cosa. Entonces, así de claro se presenta la palabra de Dios. Es sencilla. Entonces, cuando uno la comprende y tiene que mostrarles a los hermanos cuáles son los principios que Dios estableció y edificar sobre ese fundamento sólido, y toda la hojarasca vuela. Así de sencillo. No hay que darle muchas vueltas. No hay que empezar a estudiar filosofía para entender lo que quiere decir una falsa doctrina. Esas son las cosas que saber. Sí o no. Dios dijo no, con Él no hay otro Dios, no hay. Y el que cree otra cosa, no le cree a Dios. Ese es el tema. Y lo importante es eso. Entonces, cuando un hermano nos habla de la Trinidad, hay que mostrarle esto. Mira, estos son los principios que Dios estableció. Esto es lo que Dios dijo que pasaría en su palabra y que nosotros tendríamos que aplicar estos principios para diferenciar lo que Él reveló de las palabras de los sabios de Roma. Y todo lo que nos sujeta a los profetas, todo lo que es contrario a los juicios de Dios en el Antiguo Testamento, y no es inspirado por Dios. Así de sencillo. Y listo. Bueno, por eso vamos a dejar este tema y vamos a ver otras cosas. ¿Quieren ¿Hay alguna pregunta sobre esto o quieren que veamos algún pasaje más? No, por mí está bien. Bueno, porque yo para concluirlo la semana pasada, entonces para verlo en forma práctica, o sea, cualquier tema, fíjense, cualquier tema. A ver, el infierno, por ejemplo, la inmortalidad del alma, etcétera, todas esas cosas, son para nosotros los adventistas, como los primeros adventistas siguieron el camino que Dios le había dicho y buscaron todo lo que Dios decía en su palabra, se dieron cuenta que no era verdad. Porque si hubieran hecho lo que hacen con la Trinidad, muy sencillo. Entonces ponía acá la palabra infierno, por ejemplo. ¿Y qué le aparece? Vamos a ponerlo en la Reina Valera 60.
¿Y cuántas citas le aparecen? Montones. Entonces, vamos a Mateo 5:22. Que dice Jesús, teóricamente, el sermón del monte. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Pero esto está en la palabra de Jesús. Entonces, ¿lo dijo Jesús? Sí. Entonces, el que niega que el infierno existe, está negando las palabras de Jesús, va a ser un sacerdote católico. A ver, pero la pregunta es, ¿son palabras de Jesús estas? ¿Jesús creía en el infierno? ¿Él se apartó de lo que dice el Antiguo Testamento? Bien. La segunda vez que aparece Mateo 5:29, el mismo sermón del monte. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, ¿existe el infierno? Jesús enseñó que sí, va a decir alguien. ¿Vas a negar las palabras de Jesús? Entonces, ¿qué hacemos los adventistas? ¿No crees en el infierno? Estás negando a Jesús. ¿Cómo no crees en el infierno? Entonces nuestro hermano, un hermano que dice que cree que todo lo que está en la Biblia, hasta la última J y tilde, fue protegido por Dios y todo lo que está en el Nuevo Testamento es la verdad. Entonces tiene que creer en el infierno. La próxima cita. Está bueno verlo por el lado contrario, sí. Y sí, porque Ponerlo eso es lo que hace como Roma. que, Entonces. claro, como que ellos también desechan, porque a veces te acusan de que desechas parte de la Biblia, ¿viste? Como que está bueno ver que todo adventista desecha parte de la Biblia, si sigue en un buen criterio. No, hay que hablar en forma racional. ¿Por qué los primeros adventistas negaron el infierno? Porque el Antiguo Testamento dice que no existe. Por eso, porque para algunas doctrinas usaron un modo de estudio que no se usa para estudiar la Trinidad. O sea, ¿por qué ellos se dieron cuenta que los muertos nada saben y que no existe el infierno? Porque lo vieron en el Antiguo Testamento. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala a ti, porque mejor es que se pierdan otros miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mierda, es terrible. Esto es como si estuviera hablando Moloch, no Jesús. Después, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, pero el alma no pueden matar. Ahora, ¿qué está diciendo? El alma es inmortal, pero hay uno que la puede matar. Más temed, más bien, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Ténganle miedo. ¿Quién es? Moloch. ¿Dónde está? Tenga miedo del que creó el infierno para destruir el alma y el cuerpo, ¿no? Porque ahí va el alma. Las almas son inmortales, pero van a estar en el infierno. ¿Quién escribe esto? Estas palabras son palabras de Jesús. Cuando uno pone a luz del Antiguo Testamento, se da cuenta que no. Jesús no puede haber dicho tal barbaridad, porque él vino a dar testimonio de su Padre. Y él estaba sujeto a la ley de los profetas. Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Mateo 18:19 dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Miércoles. Terrible. Jesús estaba vendiendo indulgencias acá. Mateo 23:15. Fíjense todas las veces que le pusieron en las bocas a Jesús esta barbaridad. Y un sacerdote lee esto y dice, palabra de Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Sí. Es que o Esteban Bor, por ejemplo, interpreta que donde dice infierno de fuego debe decir lago de fuego, y el que tiene poder para echarte en el lago de fuego en la segunda muerte, ¿no? La segunda resurrección,
es Jesús. Entonces Pero él no es lo que lo... dice la palabra de Dios, es una interpretación. Por acá está diciendo directamente la doctrina de Roma, ojo, cuidado. Pero él lo explica de esa manera. Yo lo he escuchado, Bueno, Esteban, vos, probablemente tú también lo habrás escuchado. Y lo sí, explica más o seguro, hay menos, le muchos da adventistas vueltas. que le dan esa interpretación, pero lo que nos dice Dios, a ver, ¿qué dice? Ah, Jesús del infierno, no dice el lago de fuego, ojo, cuidado. Sí, sí. Es que el infierno hay que ver de dónde lo sacó, si lo sacó de la palabra Sheol o de la palabra Sheena. Sheena sería el fuego que nunca se apaga. No es que sea Sí, infierno, es que el fuego que nunca se apaga que tenía en Jerusalén para quemarlo, incinerar las comidas, todo eso, los residuos. Pero, bueno, y pero otra Jehová cosa te es va a Sheol decir, es sepultura, ¿no? sí, no, pero el Seol es una cosa y otro el infierno es otra cosa. ¿No? Entonces Sí. las 6, 2 veces más hijo del infierno, ¿no?, que vosotros. Mateo 23, 15. Mateo 23, 33. ¿No? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, todos los que no sean salvos, Dios los tiene preparados para Marcos 9, 43. Sí, para Jehová Justamente, eso es una obra extraña, no es algo placeroso como lo quieren hacer ver. Los católicos cuando colocaban eso, Roma colocó eso, con ese sentido. esto lo por Roma, las palabras, estos pues, rojo, estas son las palabras de Jesús, por eso lo pueden así. Entonces, si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor entrar en la vida que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué quiere decir? Que se van a seguir quemando eternamente. Es el tormento eterno del infierno. Ahora, Jesús dijo esto, porque esta es la al fuego que no ser, Dios lo va a echar al fuego que no puede ser apagado. O sea, Moloch los quemaba vivos a los bebés ahí. Pero ahora esto es peor porque el alma no puede morir y vas a seguir quemándote eternamente y ese Dios se va a estar vengando de lo que... ¿eh? Y te va a quemar vivo. ¿Por qué? Por ahí te robaste un pedazo de pan y te van a quemar vivo. ¿Eh? A ver, este es el testimonio de Dios. ¿Dónde está esto? La Biblia católica. Y el fuego nunca se apaga. Entonces, ¿qué pasa con esto? Quemándote eternamente en el infierno. Y si tu pie te fuera ocasión de caer corto, a lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, va a estar quemándote eternamente. Y está en la palabra de Jesús, palabra de Dios, dice un sacerdote católico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y esto es contrario al testimonio de los profetas. ¿Cómo sabemos si esta pueden ser palabras de Jesús o no? El tema es clave. O sea, ¿dónde está definido esto? En todo el Antiguo Testamento, pero específicamente en Isaías y en Apocalipsis, porque Isaías y Apocalipsis es la misma revelación prácticamente, y ahí tenemos 2 testigos que dicen claramente lo que pasa. Entonces, ¿qué leemos en Isaías? Entonces, un católico dice, Jesús lo dijo. Sí, Jesús lo dijo, los sabios de Roma enchufaron el infierno ahí para justificar las doctrinas de Roma y vender indulgencia. Vamos a Isaías. Entonces, porque si uno no se alimenta de la palabra de Dios, si no entiende qué está pasando, y es complicado. Isaías 25, Antiguo Testamento, 25, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre. Ahora, ¿qué va a haber? Dios lo va a destruir. Y como dice Apocalipsis, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, no hay más, se acabó. Llega un momento que, ¡pum!, Dios dice, se acabó. Y no hay más, no hay infierno eterno, hay tormento eterno, no existe eso. Porque Dios la destruye la muerte para siempre, le echa en el agua de fuego, que es la muerte segunda, y desaparece. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la frente a su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando lo venga. Y se dirá aquel día, he aquí,
Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, ¿qué va a hacer Dios después de eso? Capítulo 26. Está anunciando lo que va a hacer. Y como él dijo cuando pasó frente a Moisés, hablando su nombre, Jehová, Jehová, grande, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero que de ningún modo dará por inocente al malvado. ¿Por qué? Porque el malvado es el que tiene la maldad en él, y la maldad es lo que generó todo este problema en el universo, y él tiene que quitar la maldad del universo. Pero antes de quitarla, le da la oportunidad al malvado, al que tiene la maldad, de querer vivir en un mundo de justicia. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren ser justos, porque ellos serán saciados gratuitamente. Pero, ¿qué dice Jehová? ¿Por qué va a poner un límite a la maldad y va a tener que destruir la maldad y al que la aporta? Se mostrará piedad al malvado, dice, y no aprenderá justicia. O sea, los que van a poder vivir son los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren ser justos. Pero eso Dios se lo ofrece a todos. Pero el malvado es que no quiere la justicia y quiere seguir siendo malvado y siendo maldad. Los hacedores de maldad, como dice Jesús. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. O sea, va a ser lo mismo que Satanás en el cielo, en tierra de rectitud. Y no mirará la majestad de Jehová. Ese es el tema. O sea, Dios le va a poner un límite a la maldad. Y no puede haber alguien que sea un malvado portador de maldad. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dice Apocalipsis, van a ser consumidos por fuego, pero no es eterno, porque a partir de ese momento no hay más clamor, ni dolor, no hay nada. Es una muerte prácticamente instantánea, como Sodoma y Gomorra. Jehová dice: tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Porque esta es una profecía de lo que van a decir los que van a estar cantando el cántico de Moisés y el Cordero. Porque Dios habrá hecho en su pueblo todas sus obras. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es lo que va a pasar en la última generación. O sea, los justos van a ser justos porque Dios lo hizo. Lo desearon, tuvieron hambre y sed de justicia, y Dios los sació. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado a nosotros. O sea, ¿quién se enseñorea del pueblo adventista? Otros señores. Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. O sea, cuando ese pueblo se acuerda del nombre de su Dios y clame a él, le va a contestar. Ahora, ¿qué va a pasar con los impíos? Dice: muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Esa es la muerte segunda. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar muertos, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. O sea, ya no va a haber más malvados ni maldad. Va a ser deshecha, no existe más. Entonces, eso es lo que Dios dice que va a hacer. Y a partir de ese momento no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Y no va a haber nadie que esté siendo quemado en el infierno. No hay un fuego eterno que va a estar quemando a la gente y todo eso. No hay inmortalidad del alma. Porque cuando alguien muere, ya está, los muertos nada saben. Entonces, en esa muerte, que es la muerte segunda, es porque Dios deshace todo recuerdo de la maldad. Y no existe más maldad. Y eso es claro. Bueno, esta es la palabra de Dios. Este es el juicio de Dios. Si algo se opone a esto, es porque no le amaneció. Entonces, si Jesús hubiera dicho las barbaridades que pusieron en la boca de él, sería uno que no le habría amanecido, pero él se alimentó de toda palabra de la boca de Dios, y no puede haber dicho esa barbaridad, las barbaridades que le pusieron en la boca de Jesús. Esos fueron los sabios de Roma. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, esa es la gran multitud, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra, ese es el monte que cubre toda la tierra. Jehová, ¿qué pasó? ¿Por qué ese monte creció en la tierra?
porque en la tribulación te buscaron, está hablando acá el fuerte pregón. Derramaron oración cuando los castigaste, o sea, cuando vinieron los juicios de Dios, ¿qué pasó? Buscaron a Dios y Dios los libró. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime, da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Y ese Isaías es lo que vamos a empezar a estudiar este viernes. Y vamos a tratar de estudiar todo lo que Dios dice en Isaías. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Pero ¿qué dice? Tus muertos vivirán. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Está en el cielo? ¿Las almas de ellos se fueron al cielo, los otros al infierno? No, están muertos, están descansando con ese apocalipsis. Tus muertos vivirán. Esta es la resurrección de la primera resurrección. Sus cadáveres resucitarán, como los cadáveres de los dos testigos. Entonces la palabra de Dios es clara. ¿Qué pasa con los muertos? Nada saben, pero van a vivir. Esa es la promesa de Dios. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moderadores del polvo. ¿Qué dijo Dios? Polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde está morando Adán? En el polvo. Se lo comieron los gusanos y quedó polvo. Porque tú rocías cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Por el rocío de Dios es la vida de Dios que le va a dar. Entonces dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este es el tiempo de angustia de Jacob. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Entonces, esta es la obra extraña de Jehová, la que va a ser cuando llegue el día de la ira de Jehová, porque hasta ese momento es el año de la buena voluntad de Jehová. Pero después llega el día. Por eso el año es una forma de decir, es amplio. Y el día es un momento puntual donde Dios va a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Pero es algo puntual, es el día, no es eterno. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y acá la cortaron porque tendría que haber seguido hasta el 27.1, porque el 27.1 es el que completa este relato de Dios y después empieza otra cosa. En aquel día, cuando castiga a los impíos y deshaga todo su recuerdo, va a ser lo mismo con Satanás. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis? Dice lo mismo. Apocalipsis 20. 25, pero los otros muertos, porque ahora la primera resurrección dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces la resurrección de los vivos es la primera resurrección, y después la segunda es la de los otros muertos, los impíos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a los resucitados en la segunda resurrección, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, estos son los que no participaron de la batalla de Armagedón. Y va a haber una nueva batalla, Satanás igual los reúne a todos sus siervos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es la iglesia triunfante. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A ver, ¿por cuánto tiempo desciende fuego del cielo? Porque eso es lo que Dios dice que va a pasar. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces, una cosa es el fuego que cae y otra cosa es el lago de fuego y azufre, que es un símbolo de muerte segunda, es el lugar donde se entra y no se sale. Todo lo que entra ahí desaparece para siempre. Y este es un agregado ¿de quién? De nuestros amiguitos, los sabios de Roma.
Porque la bestia, el falso profeta y el dragón estaban ahí, pero no van a ser castigados, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El tormento eterno es doctrina de Roma. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ¿qué pasa? Después del milenio, ahí cae fuego del cielo sobre los impíos, desaparecen para siempre, y también desaparece este universo. Son desechos, como dice Pedro. Van a ser desechos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora vuelve atrás el juicio. ¿Y qué dice? Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y cómo termina? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué pasa? La muerte y la tumba también desaparecen, porque no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Satanás echó al lago de fuego, donde estaban la bestia, el falso profeta, los engañadores y todos los impíos. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, sufre la muerte segunda. ¿Cómo la sufre? Cae fuego de Dios, los consume, desaparece todo, ya está. ¡Pum! No hay infierno. Mueren y mueren eternamente, y Dios deshace todo el recuerdo de ellos, como sucedió en Sodoma y Gomorra. La muerte es así, instantánea. Dios no hace el mal, no es vencido por el mal, no paga mal por mal. No usa la maldad, lo que creó Satanás, porque si no sería un malvado. No quema vivo a las personas eternamente, las hace sufrir, y el alma. No, eso es cosa de Satanás y de Roma. Entonces, ese es el testimonio coincidente de los testigos. ¿Y qué pasa después? Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y después vuelve atrás. Pero ¿qué dice Dios en Apocalipsis 21:4? Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Qué pasa? Después de la muerte segunda, después que son deshechos esta tierra y el universo, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué pasa? No hay infierno, no hay tormento eterno, ni todas esas barbaridades de Roma. Eso es Moloch. Entonces ellos adoran a Moloch. Y como Constantino le dio al Papa su trono, su poder y su autoridad, ¿dónde? En el infierno, y les dio la llave del reino. Ahora vamos a buscarlo por acá. ¿Dónde lo tenía esto? Creo que por acá. Ellos tienen que defender justamente esa autoridad. La llave de San Pedro. Voy a ver si lo encontramos. Buscar las llaves. Acá está. Fíjense, esta es la doctrina de Roma. ¿Qué dice Roma? Que Jesús le dio las llaves del infierno. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice Jesús? Vamos a ponerlo acá. Entonces, fíjense, esta es la definición de Roma. La llave de San Pedro, ¿qué significa? Las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno. Ahora, ¿quién les dio esas llaves a él? ¿Quién le dio la tiara con su autoridad en el cielo, tierra e infierno? Constantino, porque ese era el reino de los dioses paganos. Entonces, como el Papa usaba la tiara, tenía que explicar que el infierno era en realidad. Pero el que le dio eso es el dragón. Simboliza las llaves del cielo y del infierno, que confiadas a Simón Pedro, son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro, como signo de supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles, o sea, también sobre los adventistas. ¿Pero qué dice Jesús? Acá están, símbolo de autoridad, y ahí está la corona, triple corona que le dio Constantino, porque ahí está la autoridad en el cielo, la tierra y el infierno. Pero el infierno es un tema pagano, es lo que creían todos los paganos.
Y por eso el Papa, según Roma, tiene autoridad para dar indulgencias, como tiene autoridad en el cielo, la tierra e infierno, para que una indulgencia pueda beneficiar a aquellos en el purgatorio, porque Dios purifica con el fuego. Se requieren varias condiciones. La indulgencia debe ser otorgada por el Papa, porque es el que tiene las llaves, otro no puede darla. Debe haber suficiente razón para otorgarla. La indulgencia y su razón deben incumbir a la gloria de Dios y utilidad de la Iglesia, porque siempre es monetaria, no solamente para ser más útiles para las almas del purgatorio. No, eso no es lo importante. La obra pía ordenada debe ser como en el caso de las indulgencias para los vivos. Entonces, la obra pía o el dinero pío aceptado por la Iglesia. Si el estado de gracia no es una condición requerida, con toda probabilidad la persona que desempeña la obra puede ganar la indulgencia para los muertos, incluso si él mismo no esté en amistad con Dios. ¿Por qué pusieron esto? ¿Para aceptar plata a los ladrones? Bueno, pues es una vergüenza, pero es así. Entonces, ¿de dónde viene el infierno? De Constantino, de los paganos, de los griegos, porque Constantino era pagano y tenía una tiara como sumo pontífice pagano, que tenía autoridad en el cielo, la tierra e infierno. Pero como dice Apocalipsis, ¿quién le dio su trono? El dragón. El dragón le dio su trono, su poder, su autoridad. Entonces, ¿de dónde apareció el infierno? Roma lo adoptó de los paganos. Y el Papa, por, digamos, 17 siglos, usó esa corona que le dio Constantino. Y ahí vino el infierno. Entonces tenía que justificar la existencia del infierno por su corona. Y tenía autoridad de atar y desatar el infierno. Pero como Dios dice, esa autoridad se lo dio el dragón. Y esta bestia que sube del mar es la que lograría que todos los hombres adoraran al dragón, porque le daría de beber de su vino a todas las naciones. Entonces el origen del infierno es claro. Entró cuando se unió el paganismo con los apóstatas y formaron a la Iglesia Universal del Imperio Romano, y Constantino le dio la tiara y su autoridad de atar y desatar en el infierno y en el cielo y la tierra al Papa. Pero se la dio el dragón, como dice la profecía, no se la dio Jesús. Roma llama y el Papa llama Jesús al dragón. Eso es lo claro. Entonces, ahí viene la autoridad de Roma. Y después, como Roma lo dibuja, llama a Dios ¿a quién? Al príncipe de este mundo. ¿Dónde está? Acá está. Al Dios del infierno. Y lo dibuja. ¿Quién es el Dios del infierno? Es el Dios que tiene un alter ego, tiene dos caras. Y una de ellas es directamente el dragón, la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Y el otro yo es el Dios del cielo, supuestamente. Y acá Roma dibuja acá a Lucifer, al Dios del infierno, al que es el rey del infierno. Y ahí lo dibuja en su trono. Ahí está Lucifer. Y tiene la corona, ¿qué tiene en la cabeza? La tiara, porque es el alter ego del Dios del cielo, porque es la esencia, la sustancia. Fíjense, acá está. Y el Papa se coloca esa corona por representante de este. ¿Ves? Y ahí lo pone al Dios del cielo, quemando a sus hijos con fuego, purificando fuego. ¿Ves? Y es el Dios Sol, es Baal. Ahí está, el que tiene la tiara en el cielo, y la misma tierra tiene el infierno, porque es la misma esencia, sustancia, como decía, digamos, Zoroastro. Es Ahura Mazda, del que viene el bien y el mal. Y acá está Silvestre I con la tiara, en un vitro de la Iglesia Católica, el primer papa. ¿Y quién le dio la tiara? Constantino, y le dio las llaves de su reino. Ese es el tema. Bueno, es así. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Usar los principios que Dios nos dio y no apartarnos de esos. Eso es lo importante. Y la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y sí,
y los profetas están sujetos a los profetas, a la ley del testimonio. Y no puedo tomar un testigo, sino sabiendo lo que pasó con la Biblia, más que nada, tenemos que buscar el testimonio coincidente de los dos testigos, y esa es la verdad. En el caso del infierno, como dice el Antiguo y Nuevo Testamento, no existe. Los muertos nada saben, no están en el infierno, y además, cuando Dios juzgue la tierra, ya está. Se va a deshacer todo recuerdo de los impíos y de la maldad. Esa es la muerte segunda. Y esa es la verdad. Entonces, así, sencillamente, buscando el testimonio coincidente de los testigos, nos damos cuenta de cuál es la verdad. ¿Y qué hacen los hijos del príncipe de este mundo? Empieza a acumular, como dice el libro de Trinidad, testimonios a favor de, evidencia a favor de la Trinidad, evidencia a favor del infierno. Ahora, si nosotros hacemos eso y tenemos que creer en el infierno, porque ¿cuántas evidencias hay? Fíjense, aquí yo puse infierno y hay 13 versículos y todo está en la boca de Jesús. Y hay 2 solamente que están en el infierno que pusieron en la boca de Santiago 1 y el otro de Pedro. Pero si creemos que hasta la última J y tilde de la Biblia se mantuvo, que es el engaño de los lobos, y dicen palabra de Dios, y estamos en el horno. En cambio, si hacemos caso a la palabra profética más segura y seguimos los principios que Dios estableció, y buscamos cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos, y creemos a Dios, cuando Él dice sí es sí y no es no, nadie nos puede engañar. Eso es lo importante. Y tenemos que aplicarlo simplemente. Así es. Bueno, la pregunta, voy a cortar la grabación porque ya llevamos más de 2 horas de estudio.